Muy buenas noches con todos. Nuevamente esta semana para la empresa Centro Minero se está programando el curso Sistemas Hidráulicos enfocado en la lectura de planos hidráulicos para el equipo DD311 y DS311. Esta semana se está programando este curso enfocado en el THC 560 y en el sistema THC 561. Este curso va a tener una duración de 6 días consecutivos. El horario va a ser de 7:30 de la noche hasta lo que es las 10:45 de la noche, ¿correcto? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver en el curso? Vamos a ver el sistema de rotación, el sistema de avance, el sistema de percusión, el sistema de rotación, el sistema de transmisión hidrostática, el sistema de frenos de servicio y por último, el sistema de brazo o posicionamiento de brazo. Y también veremos lo que es el funcionamiento de bombas hidráulicas, bombas de desplazamiento fijo y bombas de desplazamiento variable. Y también nos enfocaremos en el sistema Load Sensing. ¿Correcto? Eso va a ser el 6 día. Nuevamente me presento, mi nombre es Aníbal Ramos y estoy a cargo de la capacitación del día de hoy. Vamos a enfocarnos en todos esos sistemas que se está mencionando y al finalizar el curso se le estará brindando una certificación digital con un código QR para lo que es el sustento laboral. Es el, para el alumno, este primer día de clases de ingreso libre, ustedes van a poder ingresar, van a poder realizar sus consultas y dudas y van a poder evaluar si es de valor poder continuar con el curso o si no, poder continuar en otra ocasión. ¿Correcto, caballeros? Buenas noches, igual nuevamente buenas noches. Eh, Me estaban comentando cuáles son los materiales que se le va a entregar al alumno. Los materiales técnicos que se le va a hacer, van a ser los manuales, los diagramas completos, ya sea tanto hidráulico y eléctrico. Se le va a entregar los manuales de parte. Y además de eso, los manuales de servicio, ¿no? Que son del motor diésel, de la compresora, de lo que es la perforadora, los sistemas de los mantenimientos programados, toda esa información que ustedes requieran. Y si están en crecimiento, se les va a entregar toda esa información a todos. Muy buenas noches nuevamente. Como les estaba comentando, toda esa información se les va a entregar a ustedes para que ustedes puedan, bueno, tener la información completa y no puedan tener dudas acerca de lo que es este equipo Jumbo, ¿correcto? Correcto, saludos a todos. Bueno, hoy día vamos a comenzar. Siempre estamos comenzando los cursos con lo que es bombas hidráulicas, funcionamiento, pero el día de hoy vamos a comenzar con un sistema que parece sencillo entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, pero vamos a comenzar con el sistema de rotación, ¿correcto? Vamos directamente a ingresar a lo que es el sistema de perforación, pero ya netamente en el sistema de rotación. Entonces, ya para comenzar, estimados caballeros, agradeceré por favor si me pueden confirmar si se puede visualizar la pantalla de manera óptima y si se me puede escuchar correctamente, porque hay que tener en cuenta que este es un curso audiovisual. Ustedes requieren una buena conexión a internet y también necesitan tener una buena visión de lo que ustedes se puede ver, ¿correcto? Entonces me confirman, caballeros, si se puede ver la pantalla correctamente y si se me puede escuchar correctamente ya para comenzar este primer día de hoy, ya que tenemos el tiempo ya establecido para poder terminar la clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor? Si se puede escuchar correctamente y si se puede visualizar correctamente la pantalla. A ver, Carlos y Guía sí se le escucha. Correcto. Correcto, Carlos, muy agradecido. Entonces vamos a empezar. Ya me han confirmado, Jorge también nos confirma, Carlos y Guía.
y Jorge me están confirmando que se está. Eso quiere decir que para todas las personas pueden visualizar la pantalla y pueden oírme correctamente. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Muy agradecido. Y vamos a comenzar netamente con el sistema de rotación. Hay que tener en cuenta, como todo proceso de perforación, como todo jumbo, ya sea de la marca Sambic, de la marca Epiroc o de la marca Resemin, que estamos hablando de equipos de perforación subterránea. Estamos hablando ya netamente de un equipo de perforación subterránea, ¿correcto? Más conocido como equipo en el mercado que se ha hecho muy conocido como jumbos. Todo proceso todo principio de perforación, todo sistema de perforación, correcto, todo principio o sistema de perforación va a contar con cuatro procesos muy bien definidos, ¿correcto? Todo proceso de perforación va a contar con cuatro procesos bien definidos. Estos procesos siempre lo van a utilizar ya sea cualquier equipo jumbo, ¿correcto? No porque sea de otra marca, va a utilizar otro proceso, pero todos estos principios van a ser utilizados sí o sí. Ya en el control pueden variar una válvula, pueden adicionarle algún componente. Correcto, muy agradecido, saludos a todos. Adrián, eh, como le estaba comentando, todo equipo Jumbo va a tener cuatro procesos de perforación, ¿correcto? Entonces, vamos a describir brevemente cada concepto para poder ya dar avance vamos a enfocarnos netamente en lo que es la rotación, pero vamos a describir brevemente cuál es el funcionamiento y el por qué cada principio en un sistema de perforación. Tenemos lo que es el avance. Para que, para que se pueda realizar una perforación plena, necesitamos de lo que es el avance. ¿Qué es el avance? El avance es un movimiento recto a lo que es el macizo rocoso. Es una fuerza en positivo, recto, que va a ayudar a que se pueda realizar lo que es la perforación. ¿Correcto? Para eso tenemos métodos, para eso tenemos eh, componentes mecánicos que van a permitir que esta perforadora se pueda trasladar, se pueda dar un movimiento en positivo y en negativo. Puede realizar un avance, como dice propiamente dicho su nombre, avance. Puede realizar un avance en positivo y también puede retraerse, ¿no? El avance para que podamos ayudar a lo que es la percusión, la rotación y el barrido. Luego tenemos también como otro principio lo que es el barrido. Si hablamos de barrido netamente, simplificando el concepto, hablamos de barrido, ese es la combinación de agua y aire para poder limpiar lo que es el barrido de la roca, lo que es el barrido de la broca. Hay que tener en cuenta que al realizar la perforación van a haber sedimentos de roca que requieren ser limpiados, que requieren ser retirados. Para que la broca siga perforando en roca, se requiere que se requiere de un elemento que pueda limpiar la broca, ¿correcto? Se requiere que un elemento de agua, en este caso agua y aire, también conocido como barrido mixto, para poder limpiar la broca y pueda, pueda seguir realizando lo que es la perforación. Luego tenemos lo que es la percusión, ¿no? La percusión viene a ser un principio muy importante, un principio muy importante para realizar lo que es la perforación. Cuando hablamos de percusión, hablamos de de movimientos, golpes continuos que se realiza a la roca para poder destruirla, para poder sedimentarla,
para poder fragmentarla. Entonces son golpes que hay elementos dentro de la perforadora. Eso lo vamos a ver en animaciones para que ustedes puedan tener, obviamente puedan comprender, pero son golpes que se le realiza a la roca para poder fragmentarla. ¿Correcto? Y ya netamente lo metemos en lo que es la rotación. Para lo que es la rotación, vamos a meternos netamente en lo que es la rotación y para eso vamos a utilizar lo que es una animación. Vamos a utilizar lo que es una animación para poder, para poder explicar lo que es el tema de la rotación. Acá podemos observar lo que es la perforadora. Tenemos eh, una imagen de lo que es la perforadora. Y internamente dentro de la perforadora tenemos lo que es su motor hidráulico. Acá podemos observar la imagen del motor hidráulico. Este motor hidráulico, o también conocido, o se va a asemejar también Señores, a lo que es un G-rotor. Acá podemos ver cómo está construido internamente lo que es el sistema de rotación. señores, Vamos a ver, acá está. Podemos observar, este es el cuerpo del motor de rotación que se va a asemejar a lo que es un G-rotor o también se va a asimilar a lo que es un orbitrol, ¿no? Muchos habrán visto lo que es el orbitrol, este sistema de dirección que se utiliza en muchos sistemas, en muchas maquinarias. También es similar el orbitrol a este motor de rotación, que es un motor hidráulico. Es similar a un G-rotor o también un similar a lo que es una bomba de engranaje, ¿no? Pero tipo orbitrol, porque tenemos un eje interior donde va orbitando y va generando ¿no? Un movimiento correctamente. Entonces, internamente le va a llegar aceite, internamente dentro de la perforadora vamos a tener ingreso de aceite y va a producir este movimiento oscilante señores, a lo que es este motor, este motor hidráulico. señores, Vemos cómo ingresa el aceite, se produce el movimiento, se produce el movimiento para poder, para poder generar el movimiento a lo que es, al finalmente lo que se quiere, principalmente lo que se desea es generar el movimiento del, de la broca, ¿no? Al final el principio, el principal funcionamiento que se requiere de este G-rotor es poder generar un movimiento antihorario para lo que es la broca, ¿correcto? Generar un movimiento antihorario para lo que es la broca. Veamos, acá podemos ver que al final se va a entregar RPMs a la barra, luego también a la broca y se va a cumplir lo que es el sistema de rotación, ¿correcto? Acá también podemos observar también el sentido de giro para poder realizar lo que es la perforación. Acá podemos también observar el sentido de giro entonces, simplificando el concepto, el sistema de rotación vamos a tener una perforadora que esto sí va a cambiar la marca de acuerdo al jumbo. En Resemín, por ejemplo, utilizamos lo que es la Montavert.
En Epiroc utilizamos otra marca y en Zambic, que es el curso del día de hoy, vamos a utilizar también una marca que es el modelo que estamos utilizando es el RDX 5, ¿no? Es el modelo para la perforadora del DD311 que está vigente en este momento. Entonces, simplificando, tenemos un motor hidráulico que le va a llegar aceite y va a generar un movimiento y ese movimiento se va a transmitir a lo que es la barra y también se va a transmitir a lo que es la broca. Ese va a ser el funcionamiento correcto. Y también muchos me estaban preguntando cuál es el sentido de giro para que se pueda realizar la perforación. El sentido de giro para que se pueda realizar la perforación va a ser un sentido antihorario, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta que esta vista es vista del operador. Tener en cuenta este sentido de giro de la perforadora es a partir de la vista del operador, porque si usted lo ven enfrente, enfrente de la perforadora, va a cambiar el sentido. Pero, pero este sentido se toma en cuenta, la observación que se toma en cuenta es vista desde la vista del operador, ¿correcto? El sentido de giro, de rotación, es un sentido antihorario vista desde la vista del operador. Ojo, señores, hay que tener cuidado con, con ese concepto. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros el funcionamiento del sentido de giro de la perforadora. Entonces tenemos un motor hidráulico que va a accionar lo que es el movimiento de la broca para poder destruir, para poder cumplir con un principio de perforación que es la rotación. Por ahí me estaban preguntando cuánto es. Vamos a hablar un poco de valores, ¿no? Vamos a tener en cuenta que lo que se regula en la perforadora no es la presión de rotación. Lo que se regula en la perforadora son las las RPMs. Estas RPMs van a variar también, dependen del diámetro de la broca, ¿correcto? Pero el ajuste de las RPM por minuto va a variar un promedio de 250 RPM por, por minuto. ¿Correcto? Lo que se ajusta es las RPMs por, por minuto, dejando en claro, dejando en claro ese concepto. Y hay un procedimiento, ¿no? Donde se utiliza una herramienta para poder medir las RPMs o también llamado tacómetro, ¿no? Con un tacómetro vamos a poder realizar la medición de las RPMs de la performadora, ya sea en baja y vamos a poder realizar la medición de las RPM por minuto. Eso dejándolo claro. Entonces vamos a continuar con el siguiente concepto. Y para esto vamos a apoyarnos de una animación para ver en plano, para poder observar en el plano hidráulico, vamos a poder observar esto en el plano hidráulico, el comportamiento y el funcionamiento del sistema de rotación correcto. Acá podemos ver el funcionamiento. Vamos a utilizar esta animación para poder observar el funcionamiento del sistema de rotación. ¿Correcto? Vamos a poder utilizar esta animación y también vamos a ir al plano hidráulico para para tener en cuenta
el funcionamiento y es poder explicar netamente el sistema de rotación. ¿Correcto? Vamos a hacer la ampliación correcta y vamos a poder enfocarnos en el sistema de rotación. Hay que tener en cuenta que la animación que estamos utilizando es para el sistema THC 560. ¿Correcto? Luego lo vamos a ver en el plano del THC 561. Para lo que es el sistema de rotación, hay que tener en cuenta que vamos a tener un un bloque especialmente para lo que es el sistema de rotación, el THC, y luego también otro bloque donde se va a agrupar los siguientes sistemas. Se va a agrupar lo que es la percusión y también se va a agrupar lo que es el avance. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Igual si tienen alguna duda, pueden ustedes hacer la pausa que ustedes requieran para poder que ustedes puedan realizar sus consultas si es que tuvieran alguna, alguna duda. Y nos enfocamos netamente en el sistema de rotación. ¿Qué elementos podemos ver en esta vista? Acá podemos ver, un momento, dice el cabezal, bueno, acá tenemos una pregunta. Vamos a responder la pregunta acá del caballero. Me dice que si el cabezal corresponde, claro, acá tenemos lo que es un centro cerrado, pero ahorita vamos a explicar los diferentes centros que se va a tener de control en lo que es centro abierto y centro cerrado, que es muy importante esa apreciación. Ahorita vamos a verlo, vamos a explicarlo lo que es el centro abierto y el centro cerrado. Ahí está. Nos enfocamos entonces netamente en el sistema de perforación, el sistema de rotación. No se fijen solamente en los números de válvula, pero sí voy a mencionar con una numeración para que ustedes puedan me puedan seguir y puedan hacer el seguimiento correcto. En en el elemento número 54 tenemos lo que es la simbología de lo que es un motor de rotación. Es un motor de rotación porque tiene la línea de poder hacia adentro, ¿correcto? Es diferente, es muy diferente a lo que es una bomba. Y tenemos una simbología circular que nos confirma que va a ser el motor de rotación. Entonces, estamos identificando los elementos que van a participar para esta explicación del funcionamiento del sistema de rotación. Entonces, elemento número 54 vamos a tener en cuenta que es el motor de rotación. Luego, en la parte inferior se va a tener lo que es el bloque. Este bloque, esta línea, vamos a tener un recuadro de líneas entrecortadas donde tenemos
donde tenemos lo que es el bloque de rotación, ¿correcto? Acá dentro del bloque de rotación van a haber elementos, que van a realizar el control para todo este sistema de rotación. Entonces tenemos este bloque para lo que es el sistema de rotación. En la parte superior, en la válvula lo que es 5960, van a estar las válvulas de control de load sensing, y en la parte superior se va a tener las tres palancas. Vamos a tener lo que es las tres palancas de control para lo que es la rotación, la percusión y el avance, ¿no? Acá tenemos estas tres palancas. Correcto. Entonces nos enfocamos netamente en lo que es el sistema, el sistema de rotación. Ahí está. Veamos. Tenemos acá en la parte inferior, tenemos en la parte inferior una bomba fija. En la parte inferior tenemos una bomba fija que va a ser la bomba de rotación. Esta bomba fija va a ser una bomba de engranajes y va a alimentar a todo lo que es el sistema de rotación. ¿Correcto? Esta va a ser la bomba que va a alimentar a todo el sistema de rotación. Entonces, una vez que nosotros hemos arrancado el motor eléctrico del Power Pack, giramos el motor eléctrico, esta bomba va a enviar aceite, va a empezar a hacer un movimiento giratorio. Esta bomba va a empezar, una vez que el operador haya arrancado lo que es el Power Pack o la unidad de potencia, esta bomba va a empezar a girar, va a succionar aceite desde el tanque, acá podemos ver lo que es el tanque, y va a empezar a enviar aceite a todo el sistema, ¿correcto? Este aceite va a ingresar por la línea P, este aceite va a ser enviado y va a ingresar por lo que es la línea P. Línea P, línea de presión, va a ingresar lo que es el bloque de rotación. Una vez que esta presión ha ingresado a lo que es el bloque de rotación, observamos, una vez que esta presión ingrese a lo que es el sistema de rotación, va a alimentar a los siguientes componentes. Veamos, la bomba gira, la bomba empieza a girar, empieza a enviar aceite por la línea P y va a suceder algunas condiciones que se van a dar en el sistema. Veamos, analicemos este circuito de rotación. La bomba envía un máximo caudal al sistema en un primer arranque de lo que es el Power Pack y se va a encontrar con un con un elemento también llamado válvula relief o válvula de alivio. Este flujo va a ingresar por la línea P
y va a llegar a lo que es la válvula de alivio, ¿correcto? Luego va a llegar a esta válvula de control direccional para el accionamiento de lo que es el sistema de rotación, pero hay que tener en cuenta que va a estar cerrado en este punto y cerrado en este punto, ¿correcto? Repito, en un primer inicio, olvidémonos que esto va a estar activado, señores, ¿ya? ¿Correcto? Vamos a hacer la salvedad porque acá en un primer inicio está que envía la presión a tanque, ¿correcto? Esta válvula de alivio acá en la simulación está enviando la presión hacia tanque. Pero vamos a simular que está cerrado, ¿correcto? Está cerrado porque es una válvula de alivio. Cerrado también porque es una válvula direccional que también está cerrada. Y tenemos acá un tapón en la salida. Y como primera condición, estamos observando que el sistema está cerrado, ¿correcto? Está cerrado por válvula de alivio, por la válvula direccional y también por este tapón. Y los tres puntos están cerrados. Vayamos a identificar qué tipo de sistema, qué tipo de sistema va a gestionar el sistema de rotación o la función de rotación. Para que nosotros podamos identificar fallas, tenemos que siempre identificar qué tipo de sistema está gestionando la función, ¿correcto? Vayamos a ver una pequeña guía de sistemas. Vamos a ver una pequeña guía de sistemas. Ahí está. Para esto me voy a apoyar de una información de Parker para poder, para poder analizar qué tipo de sistema. Ahí está. Para poder nosotros analizar qué tipo de sistema, tenemos que conocer qué tipo de bomba qué tipo de bomba alimenta el sistema y saber si es de centro abierto o centro cerrado. Y según esa información, vamos a poder definir qué tipo de sistema es es el que va a gestionar la función. Correcto. Entonces, para lo que es el sistema de rotación, tenemos una bomba de engranajes, una bomba de desplazamiento fijo. Ya hemos identificado como primer punto, como primer paso, la bomba. Luego tenemos que verificar si es de válvula de centro abierto o si es de centro cerrado. ¿Correcto? Como primer paso, hemos identificado el tipo de bomba. Como segundo paso, tenemos que verificar si la válvula de control, la válvula direccional, es de centro abierto o de centro cerrado. Para lo que han estado atentos, en esta válvula de control de rotación, ¿es de centro abierto o de centro cerrado? Hay que hacer la salvedad que centro abierto quiere decir que la presión no tiene ninguna restricción y directamente se deriva hacia tanque. ¿Correcto? Centro abierto. Y cuando es centro cerrado, la presión está contenida, no se envía en ningún momento hacia tanque. Vamos a hacer la pregunta. ¿Tenemos un sistema una válvula de control de centro abierto o centro cerrado? Centro abierto.
Ahí están diciendo centro abierto, ¿correcto? Válido. Otra respuesta por ahí, Abierto. ya abierto, ¿correcto? Es centro cerrado. Correcto, centro cerrado. Pero vamos a ver Pregunta, por, le en el escucho. diagrama, la línea azul que marcaba es un retorno o es una presión que va directo al tanque. Muy buena pregunta, porque yo quería llegar a eso. Vamos a nuevo netamente a lo que es, Apretado, sí, señor. a ver, vamos a volverle nuevamente a lo que es, esto es lo que tenemos acá, ahí está. Este elemento que en un primer momento se aperturó hacia tanque, ¿recuerdan? En un primer momento esta válvula se aperturó hacia tanque, pero tenemos acá lo que es una válvula de alivio, una válvula relief o también conocida como limitadora, ¿correcto? Esta válvula relief limitadora va a estar cerrada en un primer momento, ¿correcto? Para que se vuelva a abrir, para que esta válvula se pueda abrir tiene que haber una presión, ¿correcto? Pero ¿qué nos dice el concepto? Para que sea centro abierto, tiene que ver, tiene que ir directamente la presión hacia tanque, ¿correcto? Que en este caso esto no cumple para que sea un centro abierto. ¿Por qué? Miren, porque la válvula de control direccional está cerrada, miren, está cerrada en sus tres puntos de conexión. De entrada, estamos hablando de la presión de entrada. Está cerrada, miren. Y esta válvula de alivio, para que pueda derivar a tanque, tiene que llegar todavía a una presión. ¿Correcto? No confundirse que ya en una primera condición va a enviar la presión hacia tanque. A lo que quiero llegar es que no se confundan con esta válvula de alivio, porque para que envíe hacia tanque tiene que haber una condición, tiene que haber todavía que presurizarse el sistema. ¿Correcto? Pero ¿qué nos dice la guía de sistemas? Identificarse si es centro abierto o centro cerrado. ¿Correcto? Acá lo tenemos claro que es cerrado, ¿correcto? La duda era acá porque se deriva hacia tanque. Pero esto es cerrado, señores, porque todavía tiene que haber una presión para que pueda derivarse hacia tanque. Para que sea abierto, tiene que haber una conexión de este punto a tanque directamente sin ninguna condición. ¿Correcto? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿El sistema es abierto o cerrado? Cerrado. Correcto. El, sis- Cerrado. correcto. El sistema es cerrado porque en su primera condición está cerrado por este punto, está cerrado por la válvula direccional en sus puntos de conexión de entrada y tenemos un tapón que limita el flujo oleohidráulico. Tenemos tres condiciones que nos dicen que es cerrada. Vayamos nuevamente, entonces ya tenemos claro que ya tenemos un circuito de centro cerrado. Cerrado. Vayamos nuevamente vayamos a lo que es la guía de sistemas, ¿no? Ya hemos identificado el tipo de bomba. Tenemos una bomba de engranajes. Luego hemos identificado que es de centro cerrado.
Si tenemos esas dos condiciones, el sistema que va a controlar el circuito o la función de rotación va a ser sistema Load Sensing o también conocido como LS, ¿correcto? De esta forma estamos logrando identificar el tipo de sistema, porque ya identificando el tipo de sistema, vamos a poder realizar un análisis más profundo de, correcto, centro cerrado, muy bien, correcto, correcto. Entonces, hasta ahí está claro, hemos identificado el tipo de bomba, hemos identificado que es de centro cerrado y como conclusión nos está llevando que el tipo de sistema es load sensi para el control de lo que es el sistema de rotación. Vayamos nuevamente a la animación. Entonces ya hemos identificado que tenemos un sistema LS o Load Sensing y veamos qué condiciones nos va a tener, ya que hemos verificado, hemos descartado, realizando solamente una pequeña observación, hemos definido, ya hemos aprendido qué es un centro abierto y un centro cerrado, ¿no? Ok, ¿y ahí a qué presión entra la válvula? Del tanque a la válvula. Esta presión, Sí, correcto. A ver, vamos a definir bien esta válvula. Esta válvula es una válvula de alivio, ¿correcto? Correcto. Esta válvula de alivio va a tener una presión. Yo lo quería decir más adelante para que ustedes puedan, pero la presión que vamos a tener acá va a ser una presión de 15, una presión baja. Tenemos un muelle o resorte. ¿Ah? No vamos a trabajar, ¿no? Vamos a silenciar un momento para no... Se va a tener un pequeño, un resorte con un ajuste de 15 bar, ¿correcto? Ahora, ¿para qué sirve esta válvula, no? Me está preguntando cuál es la función de la... Porque si el fabricante pone una válvula es para cumplir una función. A ver, cuando arrancamos, vamos a ampliar. Cuando arrancamos lo que es el Power Pack, hacemos girar esta bomba hidráulica, el motor, esta bomba fija. ¿Y qué tenemos? Movimiento de aceite, tenemos flujo de aceite, ¿no? Pero esta válvula de relief, válvula de alivio, te va a definir lo que es la presión de stand-by, ¿correcto? ¿Por qué stand-by? Porque si tenemos esta presión de 15 bar desde un inicio, sin accionar esta válvula direccional, sin accionar esta válvula de todo el sistema está cerrado en un inicio, ¿correcto? Para evitar que se eleve la presión, porque recordemos que tenemos una bomba de desplazamiento volumétrico fijo. Estas bombas fijas no pueden estar sometidas a altas presiones, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el sistema se presuriza y no tenemos un control? Porque todo está cerrado. El operador no ha accionado lo que es el sistema de rotación y todo está cerrado, no ha accionado nada. En un primer arranque tenemos un modo standby, ¿correcto? La presión comienza a aumentar y cuando la presión llegue a 15 bar, cuando la presión llega a 15 bar, ¿qué es lo que sucede?
Veamos, cuando la presión llega en un momento a 15 bar, se presuriza el sistema, se deriva ese tanque. ¿Por qué? Porque tenemos una bomba fija, desplazamiento volumétrico fijo, que no puede estar sometida a altas presiones. ¿Por qué? Porque se genera calor, se genera pérdida de vida útil de la bomba. Entonces, para evitar esa pérdida, ese aumento de calor en la bomba, en la línea de bomba, se coloca lo que es una válvula de alivio, que cuando la presión llega a 15 bar, la presión afecta a la válvula y la válvula se abre y deriva hacia tanque. ¿Qué podemos definir de este inicio de arranque de Power Pack en stand-by? Podemos definir que la presión en stand-by es de quince bar, ¿correcto? Entonces, en conclusión, esta válvula de alivio es para poder tener control de la presión de bomba en un modo stand, en un modo stand-by. Esa va a ser la función principal que va a cumplir en el sistema Low AdSense. Luego en la parte inferior tenemos una válvula de alivio de 180 bar, que ahorita la vamos a explicar. Y luego tenemos acá una válvula reductora con su filtro, que también lo vamos a explicar. ¿Correcto? Entonces queda claro, tenemos una válvula de alivio de 15 bar, tenemos una válvula direccional para el control de la rotación que va a ser pilotada. Esta simbología es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque miren, observemos. Esta simbología que estoy enmarcando va a ser una simbología que va a ser controlada mediante aceite, ¿correcto? O también conocido como control mediante pilotaje. Vamos a explicar este control, pero este va a ser la simbología que se controla mediante aceite y su retorno es mediante muelle o resorte. También podemos observar dos líneas entrecortadas, miren, dos líneas entrecortadas que estas líneas entrecortadas nos quiere decir que esta válvula direccional para el control de rotación va a ser proporcional. Estas dos líneas en la parte externa va a ser para lo que es el control direccional, ¿correcto? Igual en la parte inferior también tenemos un control de rotación con aceite. Y luego tenemos una válvula compensadora, ¿no? Que tal lo vamos a explicar conforme vayamos avanzando. Ahora vayamos al siguiente elemento. Luego se va a tener también lo que es un cuerpo, un bloque. Este bloque del THC va a ser un cuerpo donde van a estar agrupados lo que es la percusión y el avance, ¿correcto? Todo este cuerpo que va a estar en líneas entrecortadas, como podemos ver, todo esto es una denominación para lo que es el cuerpo del THC y van a ser líneas entrecortadas, que nos quiere decir que va a ser el cuerpo del THC. Y dentro de este cuerpo vamos a controlar lo que es la percusión. Todo esto va a ser el control de la percusión. Y acá vamos a controlar todo lo que es el avance.
Pero vayamos a explicar el ciclo de rotación. Entonces, hemos activado lo que es el sistema de el flujo de lo que es la rotación, ¿correcto? Hemos activado el flujo de rotación y por este cuerpo va a ingresar una presión por por la línea P1. Por esta línea P1 va a ingresar una presión y veamos cuál es el comportamiento del sistema. Ahí está. Entonces ingresa una presión por P1, va a ingresar una presión por P1, va a alimentar varios sistemas, va a alimentar un sistema por la parte superior, que luego lo vamos a explicar, va a alimentar estas válvulas, que también lo vamos a explicar, pero nos enfocamos en esta válvula 43, vamos a hacer la ampliación, la presión ingresa por P1 y va a llegar a esta válvula reductora número 43, ¿correcto? Esta válvula reductora va a cumplir una función principal en lo que es el sistema de control de lo que es la rotación. Ahora, ¿de dónde viene esta válvula, esta presión P1? Esta presión P1 va a venir directamente de la bomba principal del Power Pack. Esta bomba de desplazamiento volumétrico variable, esta presión por P1 va a venir directamente desde el Power Pack. Arrancamos el Power Pack y esta presión va a venir directamente de la bomba. Va a ingresar la bomba al cuerpo del THC y va a llegar a lo que, y nos enfocamos netamente en esta válvula número 43, que va a ser la válvula reductora de presión, ¿correcto? O también válvula de pilotaje, ¿correcto? ¿Qué quiere decir pilotaje? Que de una alta presión que está ingresando por P1, de una alta presión, va a reducir la presión. ¿Cuánto es la presión que reduce? La presión que reduce va a ser de 30 bar. La presión que va a salir de la válvula reductora va a ser 30 bar. Veamos, hagamos un seguimiento a esta presión de salida. Esta presión de salida, esta presión de salida se va a dirigir directamente a lo que son los mandos de control del operador. ¿Correcto? Esta presión de salida va a alimentar, vemos su comportamiento en válvula y veamos cómo es enviada esta presión piloto de color naranja. Es una presión reducida, es enviada por por todo el bloque, entra y sale por la toma de presión por el conducto X5 y es enviada hacia los bloques o los mandos de control del operador. Va a alimentar los cuatro mandos de control del operador. ¿Correcto? Va a alimentar estos mandos de control del operador. Se va a tener los bloques o las palancas de control número 58, 14, 31, que en su orden va a ser lo que es el control de rotación, percusión y avance. ¿Correcto? Estas van a ser las tres palancas. ¿Y qué podemos definir
¿O qué podemos tomar en conclusión con esa presión? Que para el control del sistema de rotación vamos a tener una presión de piloto, una presión reducida de 30 bar. ¿Correcto? Si nosotros nos vayamos a ver, vayamos a ver lo que es, a ver, vamos a ver lo que es el sistema, acá está. Vayamos a ver la ubicación del sistema o de las palancas en el sistema de rotación. Acá podemos observar las palancas para lo que es el sistema de perforación. Acá podemos ver su palanca para lo que es el control direccional de lo que es la rotación, la percusión y el avance, con sus respectivos manómetros, ¿correcto? Con sus respectivos manómetros. Y en la parte inferior podemos ver también lo que es las perillas para lo que es el control del avance, el avance mínimo y lo que es el avance, el avance máximo. Y luego tenemos ya control para lo que son los estabilizadores, para lo que es funciones auxiliares que va a tener este sistema, ¿no? Entonces podemos observar este tablero de control del operador para cumplir las funciones que se requieran. Entonces veamos, hay que tener en cuenta que en lo que es el ciclo de perforación, como les estaba comentando, lo que se regula en lo que es el sistema de rotación no es la presión, ¿correcto? Porque la presión va a estar definida, va a estar definida por una condición que va a ser el tipo de roca, ¿correcto? Si tenemos una roca suave o una roca dura, esto va a definir la presión en el sistema de rotación. Por ejemplo, si tenemos una roca suave, un terreno suave, la presión va a ser baja, que puede estar de 40 a 50 bares, puede estar 40 bar, pero si tenemos una roca dura, tenemos un macizo rocoso de una roca muy dura, la presión va a aumentar, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la presión es variable. En los sistemas de rotación, la presión varía porque va a depender de tipo de roca. Pero, ¿qué podemos controlar? ¿Qué sí podemos medir? ¿Qué podemos regular? El técnico que sí puede regular lo que es las RPMs, lo que sí se puede regular, como le estaba comentando, son las RPM, que van a variar de 250 RPM en promedio. ¿Correcto? Lo que sí se puede variar, lo que sí hay un procedimiento para poder regular son las RPM. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que van a variar? Ahora bien, hay condiciones que también te pueden variar el número de RPMs, como son el diámetro de la broca, ¿correcto? Según tú tienes que también realizar la regulación de las RPM según el diámetro de tu broca, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que la regulación de las RPM se regula también teniendo en cuenta
el diámetro, el diámetro de la roca. Ahorita vamos a pasar y hemos llegado a la conclusión. Entonces hemos alimentado lo que es el sistema. Ahí está. Hemos alimentado lo que es el sistema. Hemos llegado a la alimentación de piloto de lo que es el sistema de rotación. ¿Qué más podemos definir? Que la presión de pilotaje va a ser en promedio, va a ser en promedio 30 bar. ¿Correcto? Esto vamos, ya estamos definiendo conceptos, estamos definiendo parámetros del sistema de rotación. Entonces vayamos al análisis de la palanca de rotación número 58. Vayamos, tenemos acá lo que es la palanca de rotación. Ahí está. Tenemos acá la palanca de lo que es la rotación. Y esta palanca de rotación va a tener una particularidad, miren. Estas tres palancas, en lo que es la marca Sandvik, va a tener un enclavamiento eléctrico. Acá podemos ver, podemos observar lo que son las bobinas o solenoides que van a producir un enclavamiento electromecánico, ¿correcto? Pero ¿cuál es la función de estas bobinas? ¿Cuál va a ser la función de estas bobinas en lo que es el sistema, tanto para los tres sistemas, ya sea para rotación, percusión, avance? Están las bobinas, miren, están las bobinas acá y bobina acá. ¿Cuál va a ser la función? La función principal de estas bobinas es que cuando se energizan, cuando le llega a 24 voltios, cuando le llega a 24 voltios, se energiza, se magnetizan y cuando el operador acciona, recordemos que en antihorario para lo que es la rotación, va a quedar enclavada. ¿Qué quiere decir enclavada? Que el operador acciona la palanca y va a quedar en una posición fija, ¿correcto? Este automatismo electromecánico, porque ya tenemos un automatismo, porque el operador solamente acciona un momento lo que es la rotación, solamente por un momento, y ya queda pegada, enclavada, magnetizada, para que pueda realizar otras funciones, ¿correcto? Esta es la función que va a cumplir estas bobinas o, o también conocido como magnetos, ¿correcto? Para que el operador, este automatismo electromecánico, quiere decir para que el operador, si el operador acciona este spool o esta válvula direccional, ya pueda quedar fija y pueda enfocarse en otras funciones, como son la percusión y el avance, ¿correcto? Esta es la función del enclavamiento electromecánico que van a cumplir estas bobinas, ¿correcto? Pero, pero, ahora este enclavamiento no es para siempre. Cuando el operador ya no requiere rotación, solamente hace un tirón,
Solamente vamos a, por ejemplo, si tenemos acá el joystick, si tenemos acá el joystick, y el operador va a hacer un movimiento, va a quedar clavada en esta posición. Pero cuando el operador ya no requiera, solamente empuja hacia adelante y regresa a su posición inicial. Esta va a ser la función de clavamiento electromecánico que se va a cumplir en las tres funciones de percusión, rotación y avance. En la parte inferior se va a tener lo que es orificios o restrictores, miren. Tanto en la entrada y el retorno de la palanca de rotación, se va a tener lo que son orificios restrictores. Hay que tener en cuenta que estos orificios no van en las tres palancas. Si observamos, solamente está en rotación, pero en percusión y avance no tenemos estos orificios. Expliquemos, veamos, hagamos la explicación. ¿Cuáles son las funciones de estos orificios? Estos orificios van a cumplir una función principal. ¿Por qué? Miren, el porqué principal de estos orificios es que para poder accionar la válvula direccional, para que podamos accionar la válvula direccional, no se requiere todo el aceite. Una vez que nosotros accionemos, que el operador accione, ya sea para un lado o para el otro lado, se va a enviar aceite, va a pasar por las restrictoras o estranguladoras, ya que tenemos esta válvula direccional. Pero no se requiere todo el aceite y toda la presión para que pueda accionar a esta válvula direccional. ¿Correcto? No se requiere todo el aceite. Por esta restricción, solamente va a pasar una pequeña cantidad de aceite. ¿Correcto? Todo el flujo no va a pasar, todo este flujo que viene no va a pasar, solamente va a pasar una pequeña cantidad de aceite. ¿Por qué una pequeña cantidad de aceite? Porque no se requiere todo el flujo para accionar lo que es el sistema o la válvula de rotación. Entonces vayamos a explicar a los siguientes elementos que van a participar en el control del sistema de rotación. El operador acciona la válvula. Para este lado va a ser lo que es antihorario. Recordemos que el accionamiento para lo que es perforación es antihorario. Pasa por esta estranguladora, pasa por la estranguladora y vamos a llegar a un siguiente pequeño bloque donde vamos a encontrar los elementos 59 y 60. La válvula 59 va a ser una válvula de alivio. Esta válvula de alivio va a ser una válvula de alivio de una pequeña regulación. ¿Qué podemos destacar de esta válvula de alivio? Es una válvula limitadora de alivio, pero va a tener
Observemos lo que es la simbología. Si nosotros observamos lo que es la simbología, podemos observar que va a tener un muelle o resorte, pero va a tener también una flecha transversal, miren. ¿Qué nos indica? Que esta válvula de alivio es variable. Se puede variar, se puede regular, se puede regular. Pero esta válvula de alivio va a cumplir una función principal en lo que es el control de rotación. Va a pasar por lo que es esta presión que va a venir desde el joystick o palancas direccionales, va a ingresar, va a pasar por una shuttle o lanzadera, pasa por aquí y también pasa por la parte, va a pasar también por la parte inferior y va a llegar a lo que es la válvula direccional proporcional. Recordemos que es proporcional porque va a tener dos líneas, dos rayas, o también conocido como doble raya. ¿Qué quiere decir esa doble raya? Que es proporcional, ¿correcto? Vamos a explicar con una animación qué quiere decir proporcional, ¿no? Porque usted me puede decir proporcional, pero ¿qué es proporcional? Vamos a ver una animación para poder explicar esta válvula proporcional, ¿correcto? Vamos a ingresar a una animación. Vamos a ver una animación para poder ver lo que es una válvula proporcional. Acá tenemos lo que es una válvula. En la imagen podemos observar lo que es una válvula direccional, proporcional e internamente más o menos cómo está construido. Me confirman por favor si pueden ver la animación. Correcto. Vamos a explicar qué es una válvula proporcional. Una válvula proporcional es una válvula que puede tener infinitas posiciones. Pero ¿qué quiere decir infinitas posiciones? Por ejemplo, tenemos ahí el cuerpo de la válvula, tenemos un joystick, ¿correcto? Correcto. Vamos a ver, vamos a poner en una posición neutra para poder explicar el funcionamiento correcto. Tenemos la válvula direccional. Nos enfocamos en estos valores, miren. La válvula está en una posición neutra o cerrada, miren. ¿Correcto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un cilindro. Tenemos acá un cilindro.
Tenemos acá en la parte central lo que es un joystick. Ya que tenemos, podemos observar el cuerpo o el spool, ¿correcto? El operador en una primera condición no acciona la válvula y esta válvula está cerrada, miren, porque dice acá válvula de control de spool 0%. Quiere decir que está cerrada. Esa es una primera condición. En una segunda condición, el operador acciona la válvula, accionada a un 13%, a un 9%. ¿Qué quiere decir un 9%? Ha accionado levemente, ha empujado levemente lo que es la palanca de accionamiento y ha empezado a pasar pequeño aceite, miren, pequeña cantidad de aceite. ¿Qué pasa con el cilindro o el actuador? Se mueve lentamente, miren. Fíjese en el cilindro. Nos enfocamos en el cilindro o actuador. Se comienza a mover leve, levemente, miren. ¿Por qué? Porque el operador ha accionado solamente levemente lo que es el joystick o, o el spool o la palanca. Esa es una válvula proporcional, porque según a lo que el operador mueva, va a ser la cantidad de aceite. Si el operador mueve levemente, va a enviar poco aceite. Pero ¿qué pasa si el operador hace un movimiento más, empuja más la válvula, empuja lo que es la palanca, ya no va a estar abierta 9%? Si el operador, si el operador empuja o acciona con mayor fuerza lo que es la palanca, acciona con mayor fuerza lo que es la palanca, va a aumentar, también aumenta, se aumenta el 68%, va aumentando la cantidad que va abriendo el spool y también aumenta el flujo de aceite, miren. Este principio se va a cumplir tanto para lo que es percusión y avance. Según lo que el operador acciona, va a ser la cantidad de aceite que va a ser enviada al sistema. ¿Correcto? Si el operador empuja más fuerte la palanca, va a moverse mucho más rápido el cilindro o también conocido como actuador, ¿no? Pero también este ejemplo puede ser para un motor hidráulico, puede ser para una válvula o para diferentes actuadores, ¿no? Pero en este caso podemos ver que de acuerdo a lo que tú mueves la palanca, va enviando más o menos cantidad de aceite. ¿Qué, a qué quiero llegar o qué quiero concluir? Que esto es proporcional. A diferencia de una válvula tradicional donde tú accionas solamente una sola posición y va a enviar una sola cantidad, pero acá vamos a poder controlar. ¿Qué podemos controlar con una válvula proporcional? Vamos a poder controlar el flujo de aceite. Y si controlamos el flujo, también vamos a poder controlar la velocidad de lo que es el actuador. ¿Correcto, estimados? Vamos a poder controlar lo que es la velocidad y el actuador. Ahora vayamos, ahora vayamos a ver el funcionamiento. Ya hemos identificado que por qué es proporcional.
Y como hemos visto, el diseño de válvula proporcional va a tener lo que es unas ranuras triangulares que según cómo se mueva el spool va a enviar la cantidad de aceite, ¿correcto? Va a enviar esa cantidad de aceite. También hemos podido observar que va a tener que el control va a ser mediante pilotaje, ¿correcto? Este pilotaje, como estamos viendo por la línea A, va a venir directamente desde el joystick, ¿correcto? Y va a afectar a lo que es la válvula 59 y número 60. Entonces, retomando nuevamente, ¿para qué servía ese orificio? Ese orificio que les estaba mostrando es para que se pueda obtener un nuevo sistema, para poder controlar lo que es la rotación y la velocidad de lo que es la rotación, ¿correcto? Este orificio que les había mostrado, con este orificio vamos a tener un nuevo sistema. Qué quiere decir un nuevo sistema? Una nueva presión. Si de aquí hacia atrás teníamos 30 bar por la presión reducida, de aquí hacia adelante va a haber una nueva presión, un nuevo sistema. Pero veamos cómo afecta esta nueva presión, esta nueva presión o también nuevo sistema, cómo afecta la rotación. Veamos. Acá podemos observar esta válvula de compensación o ¿Cómo le va a llevar Zambic a esta válvula? Le va a llevar válvula compensadora. Pero veamos por qué le va a denominar compensadora y cuál va a ser la función que va a cumplir en en el sistema. Veamos. Activamos la animación. Una vez que nosotros hayamos activado, el operador active, retomemos nuevamente, tenemos la válvula de control número 58. Una vez cuando el operador acciona lo que es esta válvula número 58, ¿qué pasa con el sistema? Una vez que se acciona, esta válvula se energiza, enclava y la presión piloto, que es de 30 bar, va a pasar por este punto, pasa a una presión reducida por esta reductora y la presión comienza a pasar, miren. Esta presión comienza a bajar, alimenta a lo que es esta válvula 59, que va a derivar la presión hacia tanque, y luego accionamos también lo que es esta válvula direccional proporcional. Una vez que ingresa esta presión por esta válvula direccional, acciona lo que es la válvula direccional, pero veamos qué va a pasar en el sistema.
Veamos. Una vez que se acciona y llega la presión, veamos cuál es el funcionamiento o cuál es o cómo afecta esa presión de pilotaje a esta válvula direccional del control de rotación. Veamos. La presión ingresa, empuja la válvula direccional, la presión de P va a pasar a esta válvula compensadora. Esta válvula compensadora, como podemos observar, esta válvula compensadora envía la presión, una presión reducida por la parte superior, o también conocida como presión load sensing, envía la presión y por la parte inferior observamos que cuando se acciona esta válvula compensadora, tiene dos salidas, miren. Por la parte superior tenemos salida para lo que es LS o load sensing y por la parte inferior tenemos salida para lo que es el control de el motor de rotación. ¿Correcto? Con esta válvula compensadora vamos a esta válvula compensadora va a controlar la presión LS, load sensing, y también va a controlar la presión de accionamiento para lo que es el motor de rotación. Miren, controla la presión para lo que es el motor de rotación. Esta válvula va a dividir las presiones, miren. Una vez que se acciona mediante la presión de pilotaje, acciona esta válvula direccional, empuja la válvula direccional y la presión de P va a pasar libremente, va a llegar directamente y esta presión va a ser dividida por la presión LS y por la presión para lo que es el accionamiento del motor de rotación. ¿Cuál es la función que va a cumplir esta válvula número 52 o también conocida como válvula compensadora? Su función principal de esta válvula compensadora es poder compensar la presión en el sistema. Pero para poder entender esta válvula compensadora que podemos observar en este punto, vamos a poder entender que acá vamos a poder tener una válvula de alivio de 180 bar y como recordemos tenemos una válvula de alivio de 15 bar. ¿Correcto? Tenemos dos válvulas de alivio, una válvula de alivio de 180 y otra válvula de alivio de 15 bar. ¿Correcto? Pero nos enfocamos en esta presión load sensing, miren. Esta presión que está con color naranja, nos enfocamos en esta presión. Una vez que se activa el sistema, mediante el accionamiento del joystick, activa y la presión de P, esta presión que va a venir directamente de la bomba de rotación, pasa y va a activar una presión LS o load sensing, ¿correcto? Esta presión va a venir por este punto, pasa y va a llegar a esta válvula de alivio. Pero esta válvula de alivio es de 180 bar. Vamos ahorita a analizar si va a poder abrirse esta válvula de alivio, pero hay que tener en cuenta que las presiones que van a llegar
que esta presión va a llegar directamente de bomba, nunca va a llegar a 180 bar, ¿correcto? Nunca va a llegar a 180. Pero ahí te vamos a explicar por qué no va a poder llegar a 180 bar. Para poder, vamos a dar un valor a la presión. Por ejemplo, vamos a poder darle un valor a la presión para que nos podamos entender. Por ejemplo, si el operador está en el frente, está perforando y tiene una roca suave, supongamos que esa roca suave va a generar una presión de 50 bar. Tenemos una presión de, 100 de 50 bar, ¿correcto? Que va a venir de lo que es rotación. Esta presión, recordemos que en la función de rotación, la presión va a depender del tipo de roca. Si tenemos una roca suave, va a haber una presión manejable. Si tenemos una roca dura, la presión, la presión aumenta. Pero para este ejemplo vamos a poner un ejemplo de presión de 50 bar. ¿Correcto? Correcto, 50 bar. Entonces se acciona la presión de P, ingresa por la válvula, porque esta válvula es accionado, y nos enfocamos en esta presión de color naranja, que es la presión load sense. Veamos, la presión ingresa por este punto y va a llegar a esta válvula de 180 bar. La pregunta es, ¿esta presión de 50 bar va a poder abrir la válvula de alivio de 180 bar? Correcto, no la va a poder abrir, ¿no? No va a poder vencer al resorte esta presión de 50 bar, no va a poder abrir la presión a la válvula de 180 bar. Y esta presión también viene por este punto y va a ocurrir lo siguiente. Esta presión que podemos observar en este punto se suma a este resorte. Recordemos que este resorte tenía un ajuste de 15 bar. Esta presión de 50 bar se suma a este resorte, a este ajuste de resorte de 15 bar, ¿correcto? Esto va a afectar a la presión de la salida de bomba. Si en un principio tenía una presión de 15, ahora ¿cuánto es la presión? Si se ha sumado estos 50 bar. Correcto, se suma más el LS. La presión sería 15 más 50 bar. ¿Por qué? Porque se suma más el LS. El LS va a sumar la presión al resorte. Ahora la presión ya no va a ser 15, va a ser 65, 65 bar. Esa presión va a afectar a la presión de salida de bomba, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto es la presión de salida de bomba? 65, 65 bar, ¿correcto? 65, 65 bar. Esta presión LS afecta al, a la presión de salida de bomba. Ahora, ¿cómo afecta al sistema? Vamos a tener un siguiente, un siguiente efecto en el sistema. Se va a ocurrir una diferencia
una diferencia de presión. Esta diferencia de presión, esta diferencia de presión va a afectar al, a la presión de entrada y presión de salida. Veamos cómo lo afecta. Si nosotros observamos en lo que es esta válvula direccional va a tener lo que es un orificio estrangulador, mire. Correcto. Esta presión LS que ha afectado mediante esta válvula, ha afectado porque se ha sumado al resorte y ha cambiado la presión del sistema. Ahora la presión del sistema es 65, 65 bar. Pero esta presión solamente es de entrada, miren. ¿Por qué? Porque este orificio o estrangulador va a hacer que pase menos aceite y que cambie la presión nuevamente. Miren, si acá entrada tenemos 65, acá la salida tenemos 50 bar nuevamente. Y acá va a ocurrir un bucle nuevamente en el sistema. ¿Por qué? Porque sale nuevamente, sale la presión, esta presión nuevamente sale, estos 50 bar nuevamente sale y nuevamente empuja, se suma a los 15 bar y nuevamente tenemos los 65 bar. ¿Qué logramos con el sistema LS? Diferencia de presión. Esta diferencia de presión hace que tengamos una presión superior de entrada o una presión de suministro de bomba superior a la demanda del sistema. ¿Correcto? Repito, este sistema LS o load sensing la se cumple lo que es el principio o lo que es la teoría. ¿Qué nos dice la teoría de load sensing? Que el suministro de bomba, la presión de suministro de bomba va a ser superior a la demanda. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tenemos acá una presión superior a la presión de demanda. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hace el fabricante? Para que se pueda suministrar siempre presión superior a la demanda que se requiera en el sistema. ¿Correcto? Ahora en la parte superior, esta válvula compensadora, vemos también que tenemos una presión load sensing que se está dirigiendo a este punto, pero también vemos que esta presión también afecta a la válvula, miren. Esta presión afecta y vuelve a su posición inicial a la válvula. En conclusión, con esta línea de presión logramos tener equilibrio en esta válvula compensadora. ¿Correcto? Logramos que puede equilibrar esta válvula compensadora. ¿Correcto? Y en la parte inferior también vemos que la presión pasa, pero también por la parte inferior vemos que también esta presión afecta a la misma válvula. Y esto es para lograr el equilibrio de la válvula compensadora. Hemos visto que tenemos esta presión de 180 bar. La presión casi nunca va a llegar a 180 bar. Pero ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo de esta válvula de alivio de 180 bar? Esta válvula de alivio va a cumplir una función de respaldo por si esta o este motor de rotación se lograra atascar. Si se atasca, tenemos una válvula de alivio de respaldo para poder enviar esta presión a tanque. ¿Correcto?
con esta válvula de alivio vamos a poder tener una válvula de alivio de respaldo si es que la válvula principal, si es que el motor de rotación se lograra atascar en plena perforación, se va a tener un pico de presión, se va a ver tener un pico de presión y para evitar ese pico de presión daña al sistema, esta válvula de alivio de 180 bar va a servir como un respaldo. Este elemento o restrictora es como un drenaje, miren. Internamente tenemos acá lo que es una estranguladora, tenemos un filtro y sirve para drenar. Podemos observar esta línea de color azul que deriva la presión hacia tanque. Entonces quiere decir que sirve como un drenaje del sistema load sense, ¿correcto? Sirve como un drenaje del sistema load sense. Y en la parte superior, esta válvula número 59, que como les estaba mencionando, esta válvula número 59 va a cumplir la función de poder presurizar el sistema. Con esta válvula número 59 vamos a poder controlar la presión del sistema, ¿correcto? Vamos a poder controlar la presión del sistema y con esta válvula estranguladora vamos a controlar lo que es la velocidad de el motor de rotación. Pero ¿cómo controla el sistema esta válvula de rotación? Como hemos observado, la presión que viene del joystick viene por este punto, ingresa a la válvula y esta presión es regulable, se va a poder regular. Vamos a poder regular de 10, 20, 30, 40 hasta 50 bar. ¿Correcto? Con esta válvula vamos a poder regular la presión de pilotaje para lo que es el sistema de accionamiento de la válvula direccional. Por eso que tenemos acá lo que es un control o una regulación. Esta flecha o flecha transversal nos indica que vamos a poder regular esta válvula de alivio, se va a poder regular. ¿Correcto? Esta válvula número 50 y 59. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta válvula de alivio? Miren, la presión pasaría directamente los 30 bar, pasaría por este punto y directamente accionaría lo que es esta válvula de dirección. No habría control, miren. Pero ¿quién impone la presión en el sistema? Esta válvula número 59. Ya no es la presión de inicio de 30 bar, miren. Porque recordemos que tenemos una presión piloto de 30 bar, que cuando pasa toda la presión y ya tenemos esta válvula de alivio regulable que va a poder regular esta presión 10, 20, 30 de acuerdo a lo que requiera el sistema. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda?
Caballero, ¿hasta ahí tenemos alguna consulta, duda? Correcto, les comento que este curso está durando 6 días consecutivos. Se le va a entregar todos los materiales que usted requiera, manuales, diagramas, manuales, todas las presiones que se requiere para regular los sistemas, todos los procedimientos. Y este curso está durando 6 días consecutivos, ¿correcto? Y se va a tocar todos los temas de perforación, avance, regulaciones en bomba. Y además de eso, al final de eso, cada clase va a quedar grabada para que ustedes puedan realizar lo que es su repaso y va a tener también soporte para lo que son dudas y consultas. ¿Correcto, estimados? El día de hoy ha sido ingreso libre. No lo quiero cansar, no lo quiero cansar más. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda sobre el curso, pueden realizarla ahora. Correcto, caballero. Entonces los esperamos el día de mañana. Vamos a continuar con la siguiente lección. Cada clase va a estar a un promedio de 3 horas y media, 4 horas, ¿correcto? Va a estar a 3 horas y media, 4 horas. Cada clase va a ser grabada para que ustedes puedan tener, y también se les va a enviar lo que es las tablas, las tablas de presiones del equipo. Se le va a enviar también lo que son los manuales de regulación, los PDF de regulaciones del- de todos los sistemas. Bueno, ahorita lo está dictando otro instructor ahorita, ¿correcto? Edwin, hay otro instructor que está que está dictando lo que es sistema de eléctrico 440. Ahí estamos hablando de lo que es PowerPal, ahí está el instructor está hablando de lo que es contactores, relés, eh, todo lo que es elementos de control de 440, está hablando de térmicos, está hablando de lo que es el control de PowerPack, lo que es el control del sistema de parqueo, de temporizadores, todos los elementos de lo que es el circuito 440. Se lo está hablando otro instructor el día de hoy con otro grupo. Si deseas, también te puedes agregar a ese grupo, ¿no? Te pasamos la clase grabada de hoy día y ya te puedes matricular el día de mañana. ¿Correcto? Correcto. Entonces, estimados, los esperemos.